Ara tenim amb nosaltres el professor Pol Hubert de la Universitat d'Aix-en-Provence, gran especialista de les relacions culturals entre la intel·lectualitat espanyola i francesa i de la intel·lectualitat espanyola en general, i avui es parlarà precisament de l'antifranquisme i de l'hispanisme francès. Pol, ya sabes. Pues agradezco esta amable invitación después de tantas. Y espero no defraudar demasiado, porque no voy a hablar del antifranquismo y del hispanismo, sino al contrario, del hispanismo y del antifranquismo, es decir, del hispanismo antifranquista. Es siempre delicado pedirle a uno que hable de sí mismo y de los secretos de la familia, porque si los mayores callan y los jóvenes no se atreven, nunca sabremos lo que ha pasado. Porque el antifranquismo golpeó también al hispanismo. Hablaré del hispanismo en sentido amplio, es decir, la acción conjunta de universitarios y diplomáticos que a veces se encontraron en España por casualidad, pero con alguna conciencia política. Digo que el antifranquismo golpeó de lleno el hispanismo y daré solo dos ejemplos. En cuanto a un profesor sefardita ocultado en Barcelona por sus padres, dijo: mientras yo viva, fulano nunca pisará la Sorbona. A partir de este momento ya este bastión de la derecha luchó a su manera contra el franquismo, sabiendo que el padre de fulanito había sido periodista petinista. Este bastión de la derecha solo cambia un poco de sentido cuando Carlos Serrano puede sustituir a Guinard, sabiendo que Carlos Serrano era el hijo de Arturo Serrano Plaja y el nieto de Jean-Richard Bloch, amigo de Romain Rolland. Yo creo que esta genealogía es interesante. Por consiguiente, cualquier interés de un extranjero por España, en este momento en que se ignoraba en España los valores de la democracia, era un acto antifranquista. Pero este hispanismo militante francés se inscribe en una amplia tradición diplomática universitaria. Describiré por consiguiente este fenómeno, procuraré revelar su significación y esbozaré su alcance. Interrogado a propósito de las difíciles relaciones culturales franco-españolas, Luis Buñuel resumía la situación diciendo que los españoles no sabían todo sobre la cultura francesa, mientras que los franceses no sabían nada de la cultura española, ni les importaba saber. De hecho, los franceses se interesan por España cuando su amistad con este país puede servir a contrarrestar la ambición de otras potencias. Inglaterra en el siglo XIX, lo que originó finalmente la invasión napoleónica, y Alemania en el XX, tanto cuando se trató de atraer a España al área aliadófila, como cuando se trató de contrarrestar las ambiciones alemanas en Marruecos. Durante los años de la transición pasó todo lo contrario, es decir, que los franceses se mostraron interesados por la realidad española, que ignoraban totalmente la España urbanizada, industrializada, e incluso descubrieron de manera anacrónica la obra de Vázquez Montalbán, conjuntamente con la de Valle-Inclán, la de García Lorca antes de la de Machado,
cuando algunos colegas empezaron a traducir autores contemporáneos y después de haber sufrido el boicot de la generación anterior por los medios franceses. Incluso, yo lo sé porque iba a traducirle, un contrato firmado con un escritor que luego fue famoso, no se realizó, no se llevó a cabo porque era español y España era franquista y nada más. Y Francia no conoció la obra de este novelista, excepto en una traducción muy reservada, publicada por la edición comunista, la edición social, y nada más. Luego aparecieron obras de divulgación y hubo una escuela dedicada al estudio de la ilustración, del liberalismo, de la historia cultural del siglo XX, a veces con un enfoque social, y luego se multiplicaron más recientemente las investigaciones en el campo de la civilización o de la sociología, y últimamente me parece que este enfoque ha dejado de ser militante. El hispanismo, pues, es un dominio de aplicación y no una disciplina científica, en una época en que trabajar sobre la España contemporánea significaba, en un hispanismo orientado mayoritariamente hacia el siglo de oro, era ya en sí un acto militante. Hasta los años 80 no era fácil trabajar sobre la España contemporánea en el hispanismo francés, cuando los archivos eran de acceso difícil y el hispanismo francés carecía de catedráticos contemporaneístas capaces o deseosos de llevar a cabo una dirección de tesis decente. Tampoco, lo decía hace un momento, se puede menoscabar la labor de ciertos diplomáticos. Por consiguiente, de las 4 edades del hispanismo francés, el interés de los viajeros, el hispanismo diplomático de traductores, el hispanismo erudito de Morel Fatio y Fouché del Bosc, el hispanismo universitario de Ernest Mérimée, y luego un hispanismo científico y militante a partir de Marcel Bataillon, digamos. Solo mencionaré el último, que fue sin duda el único que se interesó de modo desinteresado, sin olvidar que la acción cultural de un país está supeditada a los resultados del comercio exterior. Hubo una tendencia a imitar a la España reaccionaria, en este hispanismo militante, a tutelar una España nueva y a ver en la intervención extranjera en la guerra civil el inicio de una guerra mundial. Naturalmente, los discípulos de Charles Maurras, paladín de un félibrige reaccionario, desde el embajador Charles Benoit, turiferario de Cánovas, hasta Eddy Bauer, autor de las crónicas de la Reconquista española, en las que celebraba las supuestas hazañas de los militares sublevados, o el posterior ensayo del general Duval, deseoso de encontrar como tantos ingleses el origen y los gérmenes de la guerra civil. Luego se ve contrarrestado por el enfoque militante de hispanistas, de una genealogía de hispanistas que empezó colaborando con los aliados como Morel Fatio, como los católicos, naturalmente, como Monseñor Baudrillard de la Universidad Católica, un hispanismo francés
que es mucho más antiguo que la Alemania y el italiano, que procuraron comparar el franquismo con el fascismo o el nazismo, lo que no significa que estuviera indiferente a la actualidad ni a la situación de España. Cabe nombrar algunos grandes antifranquistas, desde Marcel Bataillon, pasando por Charles Vincent Lebrun, Jean Saray, cuando Robert Ricard o Maurice Legendre fueron favorables al franquismo, y Maurice Legendre, como la misión francesa en Madrid, que era francamente petinista, pero se pasó a la Francia libre de Giraud. Legendre era ahijado de Pétain. Un día le pidió una cita y fueron todos, es decir, todos los franceses que estaban ahí, Guinard, Desfontaines, Legendre, y le explicaron a Pétain: bueno, venimos a despedirnos, pues ustedes se van de viaje. Sí, nos pasamos a la Francia libre del general Giraud. Algunos se quedaron en Madrid, instalaron una oficina en la calle San Bernardo. Legendre compró, no sé con qué dinero, un palacete en la calle Serrano, y la casa de Velázquez se trasladó ahí y luego fue a Marruecos. Cabe también en la otra acera mencionar el nombre de Pierre Vilar, a quien expulsaron de Cataluña en el año 48 porque secundó una huelga. Vilar era un geógrafo que no tuvo, por ser marxista, el lugar que le correspondía en Francia, y quiso explicar la situación española, haciéndose poco a poco historiador, naturalmente. También cabe nombrar a Jean Cassou. Jean Cassou, hijo de bilbaína, amigo de Unamuno, gran crítico de arte, historiador, especialista de Felipe II luego de la Revolución del 48, amigo de Unamuno, lo he dicho, y personaje clave de la resistencia francesa. Ocupó luego el puesto fue encarcelado, compuso poesía, es decir, sonetos que él se sabía de memoria, luego se publicaron, pero bueno, no podía escribir. Y fue comisario de la República cuando la liberación en la comarca de Toulouse. En los años 50, Marcel Bataillon funda una historia cultural avant la lettre que llegó a ser el dominio predilecto del hispanismo francés. Contradiciendo todos los prejuicios, Bataillon muestra que cuando lo alcanzó el erasmismo, España se había adelantado moralmente a su tiempo. También de esta época datan las tesis de filosofía de François Meyer sobre Unamuno, de Charles Cascales sobre Ortega, y naturalmente habría que hablar largo y tendido de la obra de Pierre Vilar, titulada La Catalogne en l'Espagne moderne, recherche sur les fondements économiques de structure nationale, que leyó en el año 62. Si durante mucho tiempo el gobierno francés y los universitarios quisieron ser los tutores de alguna España nueva, si esto puede inducir falsa analogía, es también cierto que en la lucha antifranquista, por consiguiente, fue importante esta presencia de prestigiosos hispanistas. Luego, el antifranquismo se expresó de manera sesgada, denunciando el régimen de Fernando VII en unos estudios de civilización que no pasaban de las causas de la crisis del 98, o exaltando la España de las luces y a veces la aventura del krausismo. Esta fue la herencia mía. Yo estudié con estos maestros que no pasaron del krausismo,
con algunos estudios realizados por católicos, con Monseñor Pierre Jobit, Yvonne Turin, sobre Final de los Ríos y la educación en este momento. Naturalmente, este hispanismo viene de lejos y me contentaré con explicar la definición que diera del hispanismo un arqueólogo, Pierre Paris, quien quería hacer una síntesis de todo lo que se encontraba en España, hasta el punto de poder comprar la Dama de Elche y llevársela al Museo del Louvre. Según una tradición de arqueología que venía de la Revolución Francesa, de la Convención, es decir, que Francia había hecho la Revolución. Francia era el país de las luces, Francia era el país de la civilización, por consiguiente, todas las obras de la civilización y de la cultura tenían que venir a París. Y se organizó un robo magistral en Egipto con la expedición de Bonaparte, en España, hasta el punto de que un general, no sé quién, no sé si fue Murat, no sé quién, no se atrevió a robar todo lo que estaba en el listado, le parecía demasiado. Bien, pues Pierre Paris decía que era hispanista cualquiera que quería estudiar España, sin reservar esta cualidad a los filólogos, sin reservarla a los contemporanistas. Entonces, los franceses parecían tener el monopolio de la historiografía hispánica, aunque habían dejado de ser comparatistas, como siguieron siéndolo los romanistas alemanes. El impulso vino de Morel-Fatio, gran erudito, especialista de Alemania, de Italia, de España, en un momento en que desempeñaba, bueno, hasta él, se desempeñó una cátedra en París, luego en Toulouse, luego en Burdeos, luego en Aix-en-Provence, de idiomas extranjeros, literaturas extranjeras. Entonces el catedrático elegido, un año lo dedicaba a Cervantes, otro año a Dante, un año a Goethe, otro año a Shakespeare, y así turnaba. Hasta que Morel-Fatio consiguió la primera cátedra dedicada a la literatura del sur, pero era un gran italianista también. Luego Mérimée, Ernest Mérimée, aunque afirmaba en el año 91 que sería digno por parte de Francia no renunciar a la clientela, la palabra científica literaria de España, no menos importante que su clientela comercial e industrial. Para Francia sería un papel bonito hacerse la maestra y realmente la hermana mayor de esta noble nación. No decía otra cosa. Unos años más tarde, el que hizo un informe para la Asamblea Francesa, Jacques Chaumier, que fue diplomático en España, se casó con una malagueña, tradujo a Valle-Inclán. Bueno, concluye su informe diciendo: ¿por qué no vemos que al fin y al cabo, estamos en el año 17, España sigue siendo nuestra mejor colonia? En realidad se estaba preparando el porvenir, se estaba preparando la acción comercial posterior a la Guerra Mundial. Entonces, ya acabo, rivalidad con los alemanes y deseo de preparar la actividad comercial francesa. Entonces, ¿qué alcance tiene aquello? Pues destacaré para terminar la acción cultural en la embajada de un personaje llamado Marcelin de Fourneau, que vino en el año 39, no tenía 30 años, de Varsovia, llegó en medio
de este nido petinista de la embajada francesa al Instituto francés y montó un cineclub en el que proyectó La Bataille du Rail de René Clément en el año 45. Luego ayudó a Frédéric Rossif a rodar la película Mourir a Madrid, de tal manera que de Fourneau ya estaba vigilado por los franceses, pero tenía el apoyo del embajador Pietri y pudo publicar un libro con, naturalmente, seudónimo, François Mirandet, un libro sobre la España del franquismo, muy hostil a Franco. Este libro pasó totalmente desapercibido, no figura en ninguna bibliografía, y de Fourneau luego regresó y dio clases sobre el siglo XVIII en la Universidad de Toulouse. También proyectó el temps moderne de Charlie Chaplin, etc. Al lado de esta labor diplomática, cultural, porque de Fourneau era un diplomático, cabe mencionar el momento en que la universidad francesa elegir un tema de tesis sobre la España contemporánea era en sí un acto militante. Era una situación nueva. Después de los Pérez, López, Serrano, etc., llegaron promociones de investigadores preocupados por buscar el carnet de la CNT o de la UGT del abuelo. Estos desaparecieron rápidamente. Al lado de, bueno, paralelamente a todo esto, cabe mencionar la importancia de los institutos franceses en España, que eran tantos que formaban lo que llamamos una academia, como una comarca en Francia, ¿no? Muchos políticos que desempeñaron un papel importante en la transición estudiaron en el liceo francés. Yo recuerdo una especie de amago de polémica entre Fitoussi, un economista francés que acaba de morirse, y Ángel Rojo. Y Fitoussi quiso hacerse el tonto y le explicó que, bueno, a lo mejor Rojo no le había entendido bien y que iba a repetir más lentamente lo que había dicho. Y Rojo le contestó con una conferencia en un francés perfecto de 3/4 de hora, porque él salía del liceo francés. Podemos decir otro tanto de Leal, de mucha gente. Hablaré poco de mi generación, formada de alguna manera por las obras de Brouet y Temim, que era la primera historia que se publicaba en Francia, la de Jean Beccaru, mucho más modesta, sobre la República Española, pero bueno, que era importante. Beccaru era el bibliotecario de la Biblioteca del Senado en París, por consiguiente tenía todo el tiempo de trabajar ahí en la biblioteca y mirar todo lo que había. Y por fin hay que mencionar, aunque no fuera exactamente francés, el papel que desempeñó Tuñón de Lara en Pau, en la formación de toda una promoción de hispanista y en particular de la niña. Para concluir, diré que el hispanismo abierto a las ciencias sociales, a las que creímos o aspiramos pertenecer, va desapareciendo. Este desajuste entre docencia e investigación, como si ciertos catedráticos, ciertos universitarios se hubieran resignado a que la universidad dejara de producir su propio saber, lo que era naturalmente nuestro cometido, va acompañado por una baja del nivel de calificación lingüística y cultural de parte de los estudiantes de la enseñanza secundaria. De tal manera que ahora también se acompaña a menudo por una quiebra de la memoria científica
y con la formación de promociones sin maestros ni discípulos, que corren el riesgo de instalarse en un presente eterno, más preocupados por el inventario que por la conceptualización. De tal manera que lo que amenaza el hispanismo francés ahora es volver a ser como el orientalismo, el dominio de una erudición estrecha, cuando en tiempos del franquismo, con cualquier comportamiento normal parecía una hazaña. Para terminar del todo, yo contaré una mía, que era algo muy cándido. Me invitaba un compañero, bueno, un corresponsal que tenía en el liceo, y yo agradecí con un regalo que eran discos de Jean Ferrat cantando Aragón. Y les gustó la música y su hermanita se estaba columpiando en la huerta oyendo a Aragón, cantado por Ferrat, delante de las ventanas de Aniceto Fernández, que era el maestro general de los dominicos. Entonces un día Fernández vino a verla a la casa, vino a verme, yo le saludé y le dije que dominicos conocía bien en Montpellier. Entonces se puso pálido, porque cuando pasó por Montpellier estaba ahí un dominico vasco llamado Pedro Meca Suazo, que le invitó, le trató de todo. Insultó, bueno, trató de hijo de puta, etc. Porque Aniceto Fernández poco antes había dicho que había alabado a Franco, ¿no? Entonces, estos hispanistas de las promociones de los 50, 60, 70, a mi parecer contribuyeron a su manera y a veces día a día, desde un marxismo ambiente, tanto como desde los umbrales de un liberalismo integral, que todavía parece utópico, quiero decir, un liberalismo que ampara a las minorías, favorezca su expresión y su participación en las decisiones, de tal manera que la evolución de España hacia la democracia afianzó su fe en este régimen y las convenció de la importancia de su objeto de estudio y del interés de un enfoque transnacional de historia cultural. Con esto me paro porque podía hablar muchísimo más, naturalmente, pero afortunadamente uno peina canas y no se acuerda. Ya llega la cuarta edad y no se acuerda de lo muy reciente, y por consiguiente no hablaré del discurso actual reaccionario en torno al comentario de Cánovas, ni del carlismo, ni mediante el culto a la memoria y el consabido dilema de esta con el enfoque histórico, como algunos hispanistas se convirtieron en periodistas mediocres, víctimas de un pueril entusiasmo de la autoexcelencia proclamada en los umbrales de una universidad utilitaria y mercantilista.